Buenas tardes a todos. Hoy introduciremos los modelos de regresión. Cuando hablamos de modelos de regresión, son determinados modelos estadísticos que nos permiten predecir a partir de una determinada variable explicativa el valor de otra variable que llamamos y o variable dependiente en el contexto de esas dos variables en las cuales una eh, puede modificarse a partir de la otra. En ese caso hablamos de la variable, cuando hablamos de la variable que es modificada por la otra, hablamos de variable dependiente o variable resultado, que es la variable y a las variables, a la o las variables que intentan explicar o predecir el resultado de esa variable y dependiente, se les llaman variables explicativas. Puede haber una sola o haber más de una en el modelo. En ese caso hablaremos de modelos simples o modelos múltiples. Veremos como ejemplos de modelos predictores o predictivos el modelo de regresión lineal y el modelo de regresión logística. Hoy nos vamos a concentrar en el modelo de regresión lineal. Y comenzaremos definiéndolo en el contexto de la regresión lineal simple, que es el caso donde existe una única variable explicativa. Pero en términos generales se trata entonces de una técnica que permite describir la eventual relación entre dos variables cuantitativas continuas. A diferencia del método de correlación lineal, la regresión permite analizar los cambios ocurridos sobre la variable y, variable de respuesta o dependiente, en relación a los cambios ocurridos en la variable x o variable explicativa independiente como ya definimos. El objetivo final es estimar o predecir el valor de y a partir de un determinado valor de x. Es decir, que este tipo de modelos pueden ser utilizados o bien como un modelo predictivo, es decir, a partir de un determinado valor de la variable x, predecir el valor de la variable y, o bien porque lo que interesa es saber si x e y están asociadas y de alguna forma estimar el efecto de x sobre y. Vamos a ver a través de un ejemplo. Este es un ejemplo en el cual interesaba de alguna forma saber si a partir de la edad gestacional del niño se podría predecir el perímetro craneano o perímetro cefálico en una subpoblación de niños, en este caso concreto, que eran niños de bajo peso al nacer, definidos como aquellos niños que al momento del nacer presentaban o pesaban menos de 1500 gramos. Lo que vemos ahí es un diagrama de dispersión donde tenemos en ordenadas la circunferencia o perímetro cefálico y en abscisas la edad gestacional del niño al nacer. Es decir, ahí lo que tenemos fueron niños que nacieron entre las 23 semanas y 35 semanas aproximadamente, y lo que tenemos ahí es la nube de puntos o distribución bivariada en representación gráfica de esas dos variables. Entonces, la idea, cuando nosotros nos planteamos si queremos saber si dos variables están relacionadas o no, y en este caso, por ejemplo, si la edad gestacional puede ser un predictor del perímetro cefálico, lo primero es hacer en la descripción de esos datos, dado que al representarlos gráficamente nos pueden dar una idea de si esos datos tienen alguna tendencia en cuanto a su distribución. Y lo que podríamos ver aparentemente es como si tuviéramos que decirlo a primera vista, como que los puntos o la nube de puntos tiene como una distribución que podría ser una tendencia de tipo lineal creciente, es decir, que a mayor o al aumento o mayor edad gestacional habría un incremento del perímetro cefálico. Entonces, lo que tenemos ahí graficado en un histograma en abscisas, en ordenadas, perdón, es lo que se demuestra es la variabilidad o la distribución de la variable perímetro cefálico. ¿Sí? Es decir, ahí lo que mostramos es, bueno, cómo es la distribución de esa variable en la población estudiada. Pero si a su vez, bueno, esa distribución lo que vemos es que esa variable, perímetro cefálico, tiene una media de 27 centímetros y un desvío de 2,5. ¿Sí? Y lo que tenemos aquí es la media
y el mínimo y máximo de la distribución de dicha variable, pero para determinadas edades gestacionales concretas. Por ejemplo, para la semana 26, para la 29 y para la 32. ¿Sí? Donde vemos que esa variabilidad es un tanto más acotada que la variabilidad global. Si nosotros calculáramos para esa la media y el desvío, vemos que, por ejemplo, para la semana 26 tenemos la variable perímetro cefálico tiene una media de 24 centímetros, de 26,5 para la semana 29 y de 29 para la semana 32, con una variabilidad bastante conservada. Vemos que la estimación de esa variabilidad a través del desvío es 1,6 centímetros, 1,6 centímetros y 1,6 centímetros. Pero lo que sí vemos es que esa variabilidad intraclase o para solamente aquellos niños nacidos en la semana con 26 semanas de gestación es menor a la variabilidad global. Ven que el desvío es 2,5 y aquí tenemos 1,6, 1,6 y 1,6. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros, viendo esa distribución, podríamos llegar a plantearnos que a partir de ese diagrama de dispersión podría pensarse que existe una relación de tipo lineal entre ambas variables, entre x e y, tal que en la población se pudiera cumplir o resumir esa relación de esta forma a través de la ecuación de una recta. ¿Sí? Donde en este caso mu de la media de y dado un determinado x queda representado a través de alfa más beta x, donde esta cantidad representa la media de la variable dependiente para cada valor definido de x, planteado como el modelo de regresión, en este caso lineal, y como modelo está referido a nivel poblacional. Es decir, que lo que tratamos de hacer, al igual que hacemos en toda inferencia, es a partir del estudio de una muestra, tratar de inferir las conclusiones que logramos estudiar, quitar esa muestra que supuestamente puede llegar a ser representativa al resto de la población. Para tener en cuenta la variación de las distintas observaciones para cada x, lo que se agrega es un término de error o de error aleatorio, que lo que dice es, bueno, a ver, todo aquello que nos alejemos de esa recta o de esa estimación de recta de regresión, con respecto a cada una de las observaciones, tiene que ser tomado en cuenta en la estimación del modelo y de los parámetros del modelo. De esta forma nos podríamos plantear, si nosotros dijéramos, bueno, a la raíz o a través de esa nube de puntos tracemos una recta que pase lo más cercana en promedio a los puntos de esa distribución, ¿sí? Y esa recta, en determinadas condiciones de estimación, nos arrojaría esta forma para el modelo, donde todos aquellos puntos que estén sobre esa recta pertenecen a un punto estimado en función de dos parámetros que van a ser estimados, alfa y beta, para cada valor que pueda tomar la variable x, va a haber un valor estimado o esperado para la variable y. En la regresión lineal simple, entonces los coeficientes de la recta son estimados apelando a los valores observados de la muestra, es decir, los pares x e y. Simplemente, a partir de las observaciones o los datos observados, lo que hacemos es estimar un modelo probable para representar esa relación entre esas dos variables. Esto lleva a que una vez planteada esa eventual recta estimada, que sería la que pasa a través o más próxima a todos los puntos, surgen dos entidades o dos distancias que van a ser, ya dijimos recién que el punto que está sobre la recta es el valor estimado para y de acuerdo a los coeficientes para un determinado valor de x, y luego tenemos en rojo lo que sería la observación, ¿no? El par de variables observadas, es decir, el valor de x e y para el individuo y la distancia entonces entre
entre ese valor y el I estimado es una distancia que nos va a interesar para que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, a esa distancia entre el valor estimado por la recta de I y el valor observado para esa variable I, es decir, esto que tenemos aquí, le denominamos error o épsilon o residuo. ¿Sí? No es más que la distancia entre el valor observado de I y el valor estimado por la recta de I. Entonces, necesitamos un método para saber cuánto va a calcular, cuánto va a ser alfa y beta de esa recta para poder estimar. Bueno, el método que se utiliza para estimar esos dos coeficientes en la recta es el método de los mínimos cuadrados. Es un criterio para obtener la recta más ajustada a las observaciones disponibles, es decir, que bajo el supuesto que decíamos recién, si trazáramos una recta que pasara lo más equidistante la mayoría de los puntos de esa dispersión, sería una recta que minimizara esta cantidad, es decir, que minimizara estas diferencias. Al minimizar esas diferencias, haríamos pensar que tanto las diferencias positivas como las negativas, es decir, de puntos que están por encima o por debajo de esa recta, el promedio tendría que ser tendiente a cero. La esperanza de esos épsilon o residuos tendría que ser tendiente a cero. ¿Sí? Por lo tanto, sería una distancia que minimizara el criterio de los mínimos cuadrados, es decir, que si nosotros eleváramos al cuadrado esas diferencias para que no se anularan, la sumatoria de todos esos residuos debería producir una cantidad que fuera la mínima para hacer, y de ahí viene el nombre del método de mínimos cuadrados. De esa forma, y sin entrar en detalles de cómo se estiman los coeficientes, porque no vienen al caso en el contexto de este curso, para el ejemplo que manejábamos, los coeficientes alfa y beta es el asociado a la variable, son estimados a través de ese método que dijimos recién, el método de los mínimos cuadrados, y nos producen estos dos coeficientes que tienen aquí. La ordenada del origen y beta, que sería la pendiente, o el coeficiente asociado a la variable x, donde es muy importante la interpretación de ese coeficiente. ¿Cómo interpretamos ese coeficiente? Ese valor de la pendiente implica que se estima un incremento de 0,78 centímetros en promedio en el perímetro craneano por cada semana de gestación. Es decir, que corresponde al incremento de la variable y por cada aumento de una unidad de nuestra variable x. Así se interpreta el coeficiente. Entonces, asumiendo que es una relación de tipo lineal, quiere decir que ese sería el incremento que se produce tanto en el incremento de la semana 23 a la 24, como de la 27 a la 28, como de la 34 a la 35. ¿Sí? Entonces, lo que vemos y lo que se aprecia a través si descompusiéramos el modelo, podríamos observar que la variación total de la variable y podría descomponerse en dos fuentes de variación, una debida al efecto propio de la regresión y otra debida al error. Y esas serían, por ejemplo, cuando hablamos del efecto de la regresión, sería la distancia entre el i estimado y la media de la variable i en esa subpoblación estudiada, y la distancia entre el i estimado y el i observado sería el error o la residual. ¿Sí? A una le llamamos entonces cuando hablemos de la variación global o total, hablamos de la varianza total, ¿sí? Respecto a cómo se calculara, como calculamos la varianza siempre, ¿no? Entre la distancia entre el i observado respecto a la media,
Y a estas otras dos, que son las que de alguna forma involucramos en este nuevo concepto que descompondría en la varianza total, es la varianza residual, que dijimos recién, la distancia entre el I estimado y el I observado, y la varianza explicada o debida a la regresión entre el I estimado y la media de esa distribución. Esto nos lleva, por lo tanto, a plantear para su cálculo y en la descomposición de la suma de los cuadrados a que planteemos, por un lado tenemos la suma de cuadrados total calculado a través de esta forma, es igual por lo tanto a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de los cuadrados residuales o errores. ¿Sí? Nosotros lo simbolizaremos en el contexto de esta presentación como la suma de cuadrados total, SCT, suma de cuadrados de la regresión como SCREG y suma de cuadrados de errores como SCR. ¿Sí? Para estimar, como decíamos recién, ¿no? Si la variación total se puede descomponer en dos fuentes de variación, una debida a la variación debida a la regresión y otra a la residual, podríamos de alguna forma estimar alguna medida de resumen para esas entidades, y esas medidas son similares a varianzas, ¿sí? Y le llamamos en el contexto del modelo, o se llama en el contexto del modelo de regresión, las medias cuadráticas o cuadrados medios, y se calculan simplemente dividiendo esa suma de cuadrados o la suma de cuadrados correspondientes por el número de grados de libertad, que en el caso de los errores o residual sería n-2 y en el caso del cuadrado medio de la regresión 1. Siempre posicionados que estamos en el contexto del modelo de regresión simple, donde existe una única variable explicativa. ¿Sí? Entonces, si nos planteáramos como hipótesis lo siguiente: si la variación de la variable i explicada por la presencia de la variable x en el modelo MCREG es suficientemente mayor a la variación debida al error, estimada a través de la media cuadrática R de los errores, podríamos entonces decir que la variable x tiene un efecto significativo o predice el valor de y. Entonces, para saber si una es suficientemente mayor o no respecto a la otra, deberíamos plantearnos un test de comparación para estas dos varianzas, que no es más que el test F que nosotros ya definimos y ya conocemos, ¿sí? Donde la media cuadrática de la regresión va en el numerador y la media cuadrática del error en el denominador, ¿sí? Esto se puede ver resumido en una tabla que se le llama tabla de ANOVA o tabla del modelo de regresión, donde tenemos en líneas los componentes que hemos venido definiendo y donde vemos la suma de los cuadrados de la regresión, en este caso los grados de libertad, el cuadrado medio o media cuadrática que se construye como la razón entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Aquí vemos en el caso de suma de cuadrados de la residual, grados de libertad y el cuadrado medio residual o de error, y aquí tenemos el cociente para el test F. ¿Sí? Si, lo que decíamos recién, si consideramos o si se considera que la media cuadrática de la regresión es lo suficientemente grande respecto a la media cuadrática de los errores, podríamos entonces decir de que la variable explicativa tiene un efecto significativo sobre la variación de la variable y. Para eso se realiza el test. Al igual que todo test de hipótesis, se calcula el punto o valor crítico para un determinado nivel de significación y con los grados de libertad correspondientes, en este caso es 275, y lo que vemos que en nuestro caso, en nuestro ejemplo, ese valor de f da 152
por lo que vemos que cae en zona de rechazo y por ende se va a rechazar H0, pudiendo concluir de que la variable entonces edad gestacional predice el valor del perímetro cefálico en este caso. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es una columna más donde se muestra la significancia, porque esto es la salida directamente de un software, donde en realidad cuando nosotros realizamos esto en un software estadístico, la salida habitual es esta tabla de ANOVA, donde directamente se plantea y se muestra el valor P de esa prueba en esta columna de significancia. Aquí lo que vemos es que es menor a 0,001, por ende la prueba es significativa. ¿Sí? En este caso había una sola variable en el modelo y por ende realizar el test de la contribución o no de esa variable en el modelo se resume a la realización del test F, pero a su vez, como tenemos un coeficiente para cada variable explicativa, en el hipotético caso de que tengamos varias variables dentro del modelo y estuviéramos en el modelo de regresión lineal múltiple, que lo vamos a ver en el siguiente teórico, explicamos desde ya que cada coeficiente, cada pendiente, tiene también un test para verificar si esa pendiente es significativamente distinta de cero o no lo es decir, si esa variable tiene un efecto significativo o no en el modelo. Entonces, desde este punto de vista, la pendiente es el parámetro más importante, es decir, beta, cuando nosotros lo que acabamos de estimar para este modelo de regresión simple es un alfa o ordenada en origen y un beta. ¿Sí? El beta obviamente que es el coeficiente que más información nos aporta porque nos aporta en qué magnitud se produce la modificación de la variable y respecto a la variable, a la modificación de la variable x. Entonces para él se genera, puede ponerse una prueba de hipótesis nula de que la pendiente de la recta es igual a un determinado valor que vamos a asumir en general que es respecto a 0. ¿Sí? Entonces lo que se plantea para eso es un test que va a testear o verificar si ese coeficiente es significativamente distinto de 0 o no lo es. Se plantea una hipótesis nula, como siempre, que plantea beta igual 0, y un estadístico de prueba que se calcula de esta forma, que es un t. ¿Sí? Simplemente el valor de beta menos 0 sobre el error estándar del coeficiente beta. Y esto es un t a n-2 grados de libertad. Se concluye como cualquier contraste de hipótesis, es decir, si el t calculado es mayor al t crítico, se rechaza H0, esto implica que la pendiente es significativamente distinta de 0 y por ende la variable asociada a ese coeficiente presenta un efecto significativo sobre la variable y. El coeficiente, perdón, en nuestro ejemplo, la estimación de ese error estándar del coeficiente se calcula de esta forma, que no viene al caso, simplemente se lo mostramos, y este es el valor de ese coeficiente, de ese error estándar, del coeficiente. También se puede calcular el error estándar de alfa, pero que no interviene en este cálculo, y se calcula el estadístico t, como decíamos recién, beta menos 0, sobre el error estándar del coeficiente. Y ese valor de t nos da 12,36, que para un nivel de significación del 5% y 98 grados de libertad excede al punto crítico y por ende rechazamos H0. Al rechazar H0 se rechaza de que el beta sea igual a 0, es decir, que se plantea de que efectivamente es distinto de 0 y que por ende la variable tiene un efecto significativo sobre la modificación del perímetro craneal. Como todo modelo o test paramétrico, existen determinadas suposiciones que tienen que ser necesarias ser cumplidas o por lo menos validadas para no alejarse groseramente de esa situación y poder tener derecho a ser utilizado. Estas suposiciones, en el caso del modelo lineal simple, consisten en estas que enunciamos a continuación. Para cada valor de x, el cual se considera medido sin error, los valores de y se distribuyen normalmente con media de desvío estándar que tienen allí. Mu de y da un determinado x y sigma
y para un determinado x, o en la distribución condicional. En relación, esta relación entre mu y x está descrita por una recta, que es la ecuación de la recta, que entiende de que debe plantearse únicamente si se plantea una relación de tipo lineal. El punto 3 especifica que para cada valor de x la varianza o el desvío de la variable y condicional a cada una de las subdistribuciones de x debe ser constante. Eso lo veíamos en aquella, por ejemplo, en esta gráfica donde veíamos que la distribución o sigma era constante para la semana 26, 29 y 32, es decir, que en este caso se estaría validando ese supuesto, y a ese supuesto se le llama homocedasticidad, ¿sí? U homogeneidad de las varianzas. Y por último, que los resultados, que los y o variable resultado, son independientes entre sí, es decir, que pertenecen o a individuos distintos o a mediciones que no están condicionadas, como por ejemplo pueden ser medidas repetidas para un mismo individuo, ¿sí? Aquí verificábamos el supuesto de homocedasticidad en el ejemplo que manejamos, vemos cómo la sigma es aproximadamente constante o similar para cada una de las subpoblaciones de la variable x. En este caso está solamente representado para la semana 26, 29 y 32. Y existen a su vez métodos que permiten evaluar de alguna forma el ajuste del modelo, o si el modelo no se aleja demasiado en algunos casos de los supuestos que se plantean. Entonces lo que vamos a ver es como método de evaluación del modelo un coeficiente que lo que intenta aportar es información de cuánta información o cuánta variabilidad de la variable y es aportada por las variables que estamos tomando en cuenta en el modelo. Y por otro lado, un gráfico, un método gráfico de evaluación de ajuste, o cuánto nos estamos violando respecto a los supuestos para la independencia, que es en el caso de los residuos. Entonces, en el caso del coeficiente de determinación, se trata, o es necesaria una medida que nos hable de cuán bien se ajusta el modelo a los datos observados, o cuánto me explica o cuánto se explica esa variabilidad a través de las variables que estamos tomando en cuenta en el modelo. Se trata del cuadrado del coeficiente de correlación, ¿sí? El R cuadrado, es decir, que el mismo coeficiente de correlación que nosotros estimamos, o ρ, esa misma entidad al cuadrado es el coeficiente de correlación, perdón, es el coeficiente de determinación, y se calcula o se estima a través de sus estimadores concretos, que es lo que tenemos aquí, quedando de alguna forma resumido ese cálculo si nosotros estimáramos la varianza global de I a través de S2 de I. Aquí tenemos la varianza residual y aquí tenemos la varianza de I, es decir que varianza de I menos varianza residual sobre varianza de I nos daría la estimación para el R cuadrado, ¿sí? Aquí estamos viendo un poco lo que decíamos recién, es decir que para poder calcular la varianza global vamos a tomar en cuenta la suma de cuadrados total, y para la residual o de los errores vamos a tomar la suma de cuadrado de los errores. Y entonces el R cuadrado quedaría resumido como el cociente entre la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados total, ¿sí? Que de esta forma vemos, si tenemos aquí la suma de cuadrados total como representante, diríamos, de la variabilidad global de la variable i, y aquí tenemos lo planteado, la suma de cuadrados de la regresión como variabilidad aportada
por las variables que están dentro del modelo, podemos decir que es el porcentaje de variabilidad de y explicada por su relación con x. ¿Sí? Entonces, ese r cuadrado que nos da esto, ¿tá? Es el porcentaje de la variabilidad global que es explicada por el modelo o por las variables que estamos tomando en cuenta dentro del modelo. ¿Sí? En el caso o en nuestro ejemplo, lo que vemos nos da un r cuadrado de 0,6095, lo que implica una relación relativamente fuerte entre la edad gestacional y el perímetro craneano. La regresión explica el 61% de la variabilidad de I, que es a través del perímetro craneano. Es decir, que cuanto más cercano a 1 esté ese r cuadrado, más fuerte o mayor contribución o mayor porcentaje de variabilidad explicada por las variables que estamos tomando en cuenta en el modelo nos aporta para explicar esa variabilidad de nuestra variable dependiente. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de nubes de puntos donde vemos una distribución, donde aquí podría plantearse una relación de tipo lineal, pero donde en realidad lo que vemos es que para variación de la variable x no habría modificación de la variable y, no existe relación. Aquí una relación relativamente fuerte de tendencia lineal, y aquí tendríamos como si fuera una relación lineal perfecta donde todos los puntos u observaciones están siendo representados por la recta de regresión. Esto nos daría un r cuadrado tendiente a 0. Esto nos daría un r cuadrado relativamente alto, entre valores de 60, 70 u 80, en función de cuánto más apretados están estos puntos con respecto a la recta, y aquí cercano a 1. Bueno, esto es simplemente para explicar un poquito más cómo se compone el coeficiente de determinación y dónde tienen que ver con esta suma de los cuadrados y cómo a mayor o menor inclinación nos producen variaciones de estas entidades y por ende coeficientes de determinación mayores o menores. Por otro lado, como método gráfico de verificación del ajuste del modelo o bien de no violar determinados supuestos, en el caso de los residuos, en la independencia de los valores, lo que tenemos este método, que es un método simplemente de verificación gráfico, donde lo que tenemos que tratar de ver y construir, se construye un gráfico que lo que representa son los residuos en función de la variable x, o sea, los épsilon en función de la variable x, los épsilon calculados de esta forma, donde lo que tenemos que tratar de verificar es que la mayoría de todos los residuos estén comprendidos entre una franja delimitada entre -2 y 2. Eso nos aseguraría que no nos estamos alejando groseramente de ese supuesto, ¿sí? Como consideraciones finales, bueno, simplemente como para concluir respecto a la regresión lineal, simple en el caso que vimos, es un método estadístico que permite evaluar la eventual relación de tipo lineal entre una variable dependiente continua y una variable explicativa, cuanti o cualitativa, que posee obviamente algunos supuestos para su uso, que hemos visto algunos métodos para tratar de evaluarlos, y veremos en la clase que viene, o en el teórico que viene, como tema siguiente, es el mismo caso de la regresión lineal, que en este caso lo vemos con una única variable explicativa, en el caso de la regresión múltiple, donde vamos a vincular o vamos a ingresar en el modelo, van a ver en el modelo, dos o más variables explicativas. Como bibliografía recomendada, nosotros recomendamos fuertemente que se consiga la versión en español o en inglés de Principios de Bioestadística, que es el Pagano, ¿sí? El capítulo recomendado para regresión lineal. Y también nosotros en el EVA les hemos subido en la carpeta de materiales algunos materiales también de lectura complementaria para cada uno de estos temas que vamos viendo. Así que bueno, por ahora es todo y hasta el próximo teórico.